Imagina un mundo al filo del abismo. No hay truenos en el cielo, pero sí un rugido silencioso en el alma humana. Hace miles de años, un rey eterno miró desde su trono y grabó con fuego una advertencia que aún resuena. Hay pecados que no solo duelen, sino que encienden su furia. No son errores comunes ni caídas pasajeras, son 7 abominaciones que desgarran el corazón y estremecen la tierra. Hoy te invito a un viaje inolvidable, una historia que te hará temblar y te llevará a mirar dentro de ti. Esto no es un relato cualquiera, es un mensaje directo del corazón de Dios. Vamos a descubrir juntos los 7 pecados que Dios aborrece según la Biblia. Prepárate, porque lo que viene podría cambiar tu forma de ver todo. Suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún nuevo video. Hace mucho tiempo, en una tierra de reyes y profetas, un hombre sabio llamado Salomón recibió una revelación divina. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19, Dios habló a través de él, con palabras simples pero poderosas. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Esto no es una lista cualquiera. Es un llamado urgente que señala lo más oscuro del corazón humano. En aquellos días, el mundo estaba lleno de idolatría, guerras y traiciones, y esas palabras fueron como un faro en la tormenta. Pero no pienses que son solo un eco del pasado. Hoy, en nuestras vidas llenas de ruido, prisas y decisiones, estos 7 pecados siguen vivos, caminando entre nosotros. El primero es ojos altivos. Imagina a alguien que se cree más grande que todos, incluso que Dios. Piensa en Lucifer, el ángel que quiso sentarse en el trono del cielo y terminó cayendo. Ese orgullo, esa arrogancia que nos hace mirar a los demás por encima del hombro, es lo que Dios rechaza. La Biblia lo dice claro en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es como el jefe que humilla a sus empleados, o esa persona que presume todo el tiempo sus logros para sentirse superior. ¿Te suena? Todos hemos sentido alguna vez esa tentación de creernos más. Pero Dios lo aborrece porque el orgullo nos aleja de la humildad, y Él ama a los humildes. Piénsalo. ¿Has mirado a alguien como si valiera menos que tú? El orgullo no solo es una actitud interna, sino que se refleja en nuestras acciones y palabras. Nos lleva a ser egoístas, a poner nuestros intereses por encima de los demás y a creer que no necesitamos de Dios. El orgullo destruye relaciones y distorsiona la verdadera humildad que debemos tener como cristianos. Luego está la lengua mentirosa. La mentira es un pecado abominable porque socava la verdad de Dios, quien es la verdad misma. Las mentiras destruyen la confianza, la justicia y la paz. En el libro de Hechos capítulo 5 encontramos la trágica historia de Ananías y Zafira, quienes mintieron al Espíritu Santo, diciendo que habían donado todo el dinero de la venta de su propiedad, cuando en realidad retuvieron parte para ellos mismos. Esta mentira resultó en la muerte instantánea de ambos. Hechos 5:3-4 dice: ¿Por qué le hiciste caso a Satanás? Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo, y te quedaste con parte del dinero. Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. La mentira no solo es un pecado contra los demás, sino un pecado contra Dios mismo. Jesús nos advirtió en Juan 8:44, diciendo que el diablo es el padre de la mentira. Las mentiras nos separan de la verdad y de la justicia de Dios, y nos abren la puerta al engaño y al pecado. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces antes del amanecer, él también mintió. Aunque su miedo lo llevó a hacerlo, más tarde se arrepintió profundamente, mostrando que Dios valora el arrepentimiento sobre la mentira. El tercero es manos que derraman sangre inocente. El asesinato es uno de los pecados más abominables en la Biblia porque la vida es un regalo de Dios. Cada ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, y matar a otro ser humano es un acto de extrema maldad. Sin embargo, Jesús enseñó que el pecado del asesinato también se puede cometer en el corazón, como el odio y el enojo no resuelto. La historia de Caín y Abel en Génesis 4 es el primer ejemplo de sangre derramada en la Biblia. Caín, lleno de celos y enojo, mató a su hermano Abel. En Génesis 4:10, Dios le dice a Caín: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió el pecado del asesinato indirecto al mandar matar a Urías. Este acto, motivado por su pecado de adulterio con Betsabé, le trajo consecuencias devastadoras. No hace falta un arma para esto. Puede ser el daño que causas al ignorar a alguien que sufre, o palabras tan duras que matan el espíritu de otra persona. En la historia, hemos visto guerras y violencia que quitan vidas inocentes, y hoy sigue pasando de formas más sutiles.
Dios lo aborrece porque cada vida es valiosa, creada a su imagen. Pregúntate, ¿has lastimado a alguien sin darte cuenta? Es fácil pensar que solo los homicidas son culpables de este pecado, pero Jesús nos recuerda que el odio en el corazón también es un pecado grave. La reconciliación y el perdón son esenciales para que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Número 4. Corazón que construye pensamientos perversos. Imagina a alguien planeando en secreto cómo hacerle daño a otro. Como el rey Acab, que conspiró para quitarle su viña a Nabot. Es cuando dejas que tu mente se llene de ideas malas, rencor, envidia o planes para vengarte. Por ejemplo, esa vez que pensaste cómo devolverle a alguien que te ofendió. La Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios lo rechaza porque un corazón sucio contamina todo lo que haces. ¿Qué pensamientos has dejado crecer en tu mente últimamente? El pecado no empieza con la acción, sino con el pensamiento. Si permitimos que nuestros pensamientos sean impuros, eventualmente nuestras acciones también lo serán. Jesús dijo que aquel que mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Pasemos al quinto pecado. Pies que se apresuran a correr al mal. Es como alguien corriendo hacia un incendio en lugar de alejarse. Isaías 59:7 dice, sus pies corren al mal, y se apresuran a derramar sangre inocente. Este pecado es el deseo constante de hacer lo malo, sin pensarlo ni dudarlo. Es el impulso de acercarse al pecado rápidamente, de actuar sin freno y de buscar las malas influencias. En un mundo lleno de tentaciones, hay quienes corren hacia el mal, no solo por debilidad, sino porque disfrutan de hacerlo. Este pecado es el que lleva a muchos a seguir una vida de pecado constante, sin arrepentimiento. La historia de Jonás y su huida de Dios muestra cómo los humanos, en su naturaleza caída, prefieren correr hacia el mal en lugar de hacer lo correcto. Dios había llamado a Jonás para que fuera a predicar en Nínive, pero él escogió huir a Tarsis, una ciudad completamente opuesta. Jonás no solo corrió, sino que se alejó de Dios, ignorando su voluntad y su llamado. Esto lo llevó a un desastre que, como sabemos, incluyó ser tragado por un gran pez. ¿Cuántas veces hemos huido de lo que sabemos que es correcto? Este pecado nos recuerda que es fácil dejarse llevar por la corriente del mundo, pero cuando elegimos correr hacia el mal, nos alejamos de la vida verdadera que Dios tiene para nosotros. Número 6. Testigo falso que habla mentiras. Esto es más que mentir. Es acusar a alguien con falsedad y arruinarlo. Piensa en los fariseos, inventando cargos contra Jesús para condenarlo. Es como culpar a un amigo por algo que no hizo, o esparcir un rumor sin pruebas. En Deuteronomio 19 versos 18 y 19, Dios castiga esto grandemente, porque un testigo falso no solo engaña, sino que destruye la justicia. Imagina el dolor de ser acusado injustamente. Dios lo odia porque la verdad es sagrada para él. ¿Has hablado de alguien sin saber si era cierto? Este pecado habla de aquellos que distorsionan la verdad, manipulan los hechos y esparcen mentiras para dañar la reputación de otras personas. Dios aborrece la calumnia porque va más allá de una simple mentira. Este pecado destruye la honra de alguien, causa divisiones y rompe el cuerpo de Cristo. La difamación no solo es una mentira que lastima, sino un acto deliberado para arruinar la vida de alguien. En Primera de Reyes 21, vemos el caso de Acab y Jezabel, quienes por codicia, falsificaron testimonios contra Nabot para robarle su viña. Acab deseaba la viña de Nabot, pero como no podía obtenerla legalmente, Jezabel orquestó un falso testimonio que resultó en la ejecución de Nabot, permitiendo que el rey tomara la viña. El pecado de la calumnia es especialmente grave porque destruye vidas. Dios no quiere que seamos instrumentos de mentira y engaño, sino de reconciliación. Jesús dijo que somos la luz del mundo, y no podemos permitirnos oscurecer la verdad con falsedades. Por último, el que siembre discordia entre hermanos. Este último pecado trata sobre aquellos que crean conflictos y divisiones, siembran desconfianza y desunión entre las personas, especialmente dentro de la comunidad de creyentes. La unidad del cuerpo de Cristo es fundamental para su testimonio en el mundo, y aquellos que buscan dividir o crear problemas en medio de los hermanos son profundamente odiados por Dios. En Gálatas 5, versos 19 y 21, Pablo hace una lista de obras de la carne, y entre ellas menciona la contienda y la disensión. Estos son los frutos de aquellos que buscan dividir y causar caos dentro de la iglesia, en lugar de trabajar por la paz y la unidad. La historia de Absalón en 2 de Samuel 15:18 es un claro ejemplo de alguien que sembró discordia entre el pueblo de Israel y su propio padre, el rey David. Absalón manipuló a las personas, mentía sobre las acciones de su padre y provocó una rebelión, separando así a la nación. Este acto de división finalmente le costó la vida.
Imagina una familia o un grupo de amigos destrozados por rumores y peleas. Jesús oró en Juan 17:21, que todos sean uno. Pero este pecado hace lo opuesto. Es el chisme que separa. Es como decir, ¿escuchaste lo que hizo tal persona? Y encender una pelea. En la historia, hemos visto iglesias divididas por egoísmo o malentendidos. Estos 7 pecados son una advertencia poderosa de lo que puede suceder cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. No son solo transgresiones externas, sino manifestaciones de una corrupción interna que todos debemos luchar por vencer. Pero lo más importante de todo esto es recordar que aunque estos pecados son abominables para Dios, Él nos da la gracia para superarlos. La gracia de Dios es el antídoto que necesitamos para nuestras debilidades y fallas. La victoria sobre el pecado no se logra por nuestros esfuerzos, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz. Él nos ofrece perdón y nos da el poder para vivir una vida nueva a través de su Espíritu. Recuerda, la Biblia no solo nos muestra los pecados que Dios aborrece, sino también el camino hacia la redención, hacia la paz y la reconciliación con Él.